Bueno, Gilson, tercera semana con su testimonio que espero que todos los televidentes hayan conocido desde el principio. Pero a ver, ¿cómo fue eso de que después de vivir esa alucinante experiencia que nos compartió en las dos primeras partes de esta entrevista, usted empezó una muy equivocada búsqueda espiritual? Sí, es decir, yo cuando salgo de esta experiencia, cuando empiezo como a confrontar de nuevo la vida, empiezo a tener pues dos aspectos, la parte material muy difícil, pero también una incomodidad en la parte espiritual, me sentía incómodo, me sentía con la necesidad de buscar de buscar respuestas, de buscar caminos, y empecé a buscar mal, empecé a buscar en esoterismo, acudí a algunas cosas de budismo, tenía incluso unos amigos budistas que de pronto me desorientaron un poco sin mala intención, simplemente era como su perspectiva y entonces me manifestaban, hombre, que lo que pasó fue que usted no alcanzó a reencarnar, que usted no se tranquilizó y esperó el momento para escoger familia, bueno, no sé, unas creencias raras que ellos tienen. Incluso estuve por ahí también en una regresión, algo así pues muy extraño, y todo eso me fue como desenfocando, me fui como perdiendo el rumbo en ese sentido Pero espiritual. nada lo llenaba. No, en absoluto, por eso buscaba tanto, porque igual encontraba muchas explicaciones, pero ninguna era como coherente con la verdad. Es decir, personas que yo creía que de pronto sabían más que yo, pero resultaba que lo que me decían no era así. O sea, yo sabía que no era así, yo sabía que la eternidad, pues que la reencarnación no existía. Yo sabía porque yo en ningún momento vi la posibilidad de reencarnar por ningún lado, en ningún momento vi lo que ellos me decían, que yo tenía que ir a buscar a un ser que me iba a guiar y yo no sé qué cosas, yo nunca vi eso. O sea, entonces eso no me llenaba. Y fuera de eso, pues los problemas, esa búsqueda pues se atenúa bastante. Yo incluso me salgo de la ciudad por unos 2 o 3 meses en el año 2007 y continúa pues como esa búsqueda espiritual pues muy errada, pero afrontando simultáneamente las dificultades pues en lo material. Pero bueno, sigamos con lo de la búsqueda, porque usted llegó a practicar algo que es muy propio de los chamanes, o a practicar, no, a consumir yagé. ¿Cómo fue eso? Sí, ese fue como el punto clave, o sea, eso fue el punto clave porque fue como donde yo más bajo toqué. Yo consumo yagé, eso fue en el año 2008. Y bueno, yo llego a ese estado, llego a un grupo, respetando mucho el yagé a nivel cultural, porque eso tiene su connotación cultural, ¿cierto? Ajá. Pero de pronto caí en un grupo de personas donde se practicaba mucho fanatismo y donde a través de esas tomas pues se hacían cosas muy extrañas, mucho engaño, mucha cosa y mucho poder del demonio en ese tipo de lugares. Y no es una experiencia demasiado, es así realmente también alucinante, ¿no? Esa es de alucinógeno. Ajá. Sí. Es así, Sí, porque literalmente. exacto, eso es una alucinación real, o sea, y manipulada. A uno lo manipula el chamán. Entonces lo llevan a uno por experiencias muy duras, pero que no son constructivas. O sea, que pueden llegar a destruir incluso familias. Empiezan a llenarse de prevenciones con las personas, a creer que todo el mundo es brujo, a creer que todo el mundo es malo, que eso es lo que me estaba pasando a mí, y a meterse en un fanatismo tremendo. Y yo, yo decido salir de esa situación. Varios meses después de la experiencia aquella sobrenatural, usted va a parar a la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, digamos que las circunstancias pues, de mis negocios y mi práctica pues, económica me llevan a muchas confusiones y yo tengo que ir a la cárcel, a un calabozo, no específicamente a la cárcel, voy a un calabozo. Inclusive yo ya estaba empezando a encontrar el camino espiritual, la oración y la Eucaristía, la lectura de la Biblia. Empecé a leer la imitación de Cristo. Entonces a raíz de eso yo empecé a orar mucho, mucho, mucho. Y en algún momento en mi oración personal, yo empiezo a sentir que me van a apresar, que me van a encarcelar. Tener esa intuición. Sí, Ajá. esa intuición, esa percepción. Yo me acuerdo que yo le decía al Señor, yo no quiero que me encarcelen, Señor, protégeme, ayúdame a que no. Pero sentía esa amorosa palabra del Señor que me decía, es necesario afrontar las cosas, yo voy a estar contigo, vamos a eso, vamos a eso. Yo incluso le comento a mi esposa, le digo a mi esposa, le digo, vean, parece que es probable que a mí me encarcele. Y efectivamente, tal vez a los 2 días de haber tenido esa intuición, ese sentimiento en el corazón, yo ya me había preparado para ello. Llegan a mi casa agentes del CTI y me llevan a un calabozo. Me llevan a un calabozo donde estoy pues solo, donde tengo esa oportunidad después de mucho tiempo, de entrar en un silencio, porque era un silencio, yo estaba ahí solo. En un calabozo muy pequeño, pero que para mí fue un espacio
donde por primera vez no sonaban teléfonos, no habían llamadas de personas, no había que dar ninguna explicación, simplemente era tranquilidad, serenidad. Yo me dedico a orar, a orarle mucho al Espíritu Santo, mucho. O sea, yo me vuelvo ahí muy, muy devoto, más aún de lo que ya era, al Espíritu Santo. Y en esa devoción yo encuentro una situación, yo digo, bueno, por mi inteligencia, a causa de mi inteligencia, es que yo estoy acá. No porque la inteligencia sea mala, simplemente por el uso y lo que la inteligencia causó en mí, al llenarme pues de vanidad y de esa autosuficiencia. Entonces yo digo, bueno, Señor, quítame la inteligencia y regálame sabiduría. Yo creo que es la plegaria más sincera, o al menos la primera plegaria sincera que yo le hacía al Señor. Así, yo le decía al Señor, no, al Espíritu Santo, ayúdame a tener sabiduría y llévate mi inteligencia. Sobre todo porque necesitaba dar respuestas, necesitaba afrontar un caso, necesitaba afrontarlo con la mayor sabiduría y con la verdad, pero sabiendo afrontar las cosas. Entonces estoy en la cárcel en